porque tenemos que saber cómo se distribuye esto en el tiempo. Entonces tenemos que saber qué porcentaje de este PMP cayó en la primera hora, qué porcentaje de eso cayó en las 2 primeras horas, qué porcentaje de eso cayó en las 3 primeras horas, etcétera, etcétera. Y eso nos va a permitir definir la secuencia de la lluvia en el tiempo, porque necesitamos un hietograma de precipitación con intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Para obtener, ¿qué cosa? El aguacero del proyecto. Okay, pues vamos a ver, después que usted tiene ese PMP y los porcentajes de distribución de la lluvia en el tiempo, ¿cómo se obtiene el aguacero del proyecto? Bien. Así que empezamos con nuestro aguacero del proyecto. Y tenemos que en el primer intervalo de 0 a 1 hora cae el 49% de la precipitación máxima probable. En las de 0 a 2 horas cae el 64% de la lluvia total. De 0 a 3 horas cae el 75% de la lluvia. De 0 a 4 horas cae el 84%, de 0 a 5 horas el 92%, de 0 a 6 horas el 100% de PMP, y esto sigue. Las 6 primeras horas se analizan a intervalos de 1 hora, el siguiente intervalo de 6 horas, el siguiente intervalo de 12 y el siguiente intervalo de 24, y se analizan usualmente 2 días, porque los efectos de la lluvia se traslapan. La lluvia pudo haber terminado a las 6 horas y al siguiente y hubieron 4 días ahora sin lluvia y cayó otro aguacerón después. Entonces hay que ver esos traslapes. Así que generalmente se hace un análisis de 2 días de 48 horas. Y este es el porcentaje que cae en 48 horas. 145% de PMP. Así que ahí tenemos una precipitación máxima probable para una duración de 6 horas de lluvia de 21.2 pulgadas. Así que empezamos a ver la lluvia acumulada. Esto es una lluvia que no se puede medir. Esa lluvia se genera estadísticamente. Entonces, la lluvia acumulada es lo que tendríamos si eso lo hubiéramos podido registrar en un pluviógrafo. Es decir, que agarramos el 49% de esto, el 64% de esto, el 75% de eso, el 84%, el 92%, el 100%, 120%, 133%, 125%. Entonces, cuando se hace un análisis para un PMP, estas son las 2 cosas que hay que saber. La distribución de la lluvia en el tiempo y la cantidad total de lluvia que cae en un intervalo de 6 horas para un periodo de retorno dado. Bien, así que aquí tenemos periodo de retorno de 500 años, 1 en 500 años. Entonces después vamos a buscar el incremento. Incremento es esto menos esto, digo, esto menos 0 porque el tanque empezaba en 0, esto menos 0, esto menos esto, eso menos esto, esto menos esto, eso menos esto, esto menos esto, eso menos esto, esto menos esto y eso menos esto. Ese es el incremento de lluvia que cae en el intervalo. Entonces vean que aquí se está trabajando, esto es de 0 a 2 horas y esto es de 0 a 3 horas, pero tenemos que trabajar en el intervalo. En el intervalo de 2 a 3 horas cayó esto. ¿Okay? Y desde el inicio de la lluvia cayó esto. Entonces esto es lo que cae en el intervalo. Como parte del análisis de PMP también sale esta información que se llama la secuencia de la lluvia. Así que las 3 cosas que salen de un PMP son el porcentaje de distribución de la lluvia, la cantidad máxima acumulada de lluvia en un intervalo de 6 horas y la secuencia de la lluvia. ¿Por qué razón? Porque como esa lluvia es generada estadísticamente, la data queda distorsionada. ¿Y por qué queda distorsionada?
Vamos a echarlo para atrás. Queda distorsionada porque no todos los valores máximos ocurren en el mismo instante. Ocurren en instantes diferentes. Fíjate, este ocurrió ¿dónde? Aquí. ¿Y el siguiente dónde ocurrió? Acá. Con una diferencia de 30 minutos. ¿Y el siguiente dónde ocurrió? Acá. Y la diferencia de aquí, que fue a los 90 y aquí fue a los 125, 35, por aquí 35 minutos y por acá hay que multiplicar el delta T de por acá con el delta T de por allá. Y como no todo ocurrió en el mismo instante, por eso se producen distorsiones en la secuencia de la lluvia. Y entonces necesitamos reordenar esa lluvia por medio de algo que se llama la secuencia para que parezca un hietograma verdadero. Entonces ahí tenemos esa información. Esta data que tengo aquí es la data que generalmente se usa en Latinoamérica, desgraciadamente, porque esta data es la que han sacado los gringos en Puerto Rico. Estos porcentajes de distribución y esta secuencia de lluvia son datos de Puerto Rico. Así es que, ¿qué diferencia hay entre Puerto Rico y Panamá? Mucha. ¿Qué tiene Puerto Rico que no tenemos nosotros? ¿Ah? ¿Qué tiene Puerto Rico que no tenemos nosotros? Huracanes. Y usualmente durante los huracanes es que ocurren esos eventos extremos de lluvia. Así que por eso sería interesante tener la data adecuada para Panamá, para hacer ese estudio. Y es muy simple. Toma su tiempito. Ponerse a bullear toda esa data de 20 años. Toma su tiempito, pero es algo relativamente simple e importante hacerlo. Así que, ¿qué usamos en Panamá? Lo más cercano tenemos es la data de Puerto Rico. Pero hay diferencias significativas en el comportamiento de la lluvia en Puerto Rico, que está sujeto a huracanes, y que por Dios gracias aquí en Panamá no tenemos huracanes. De vez en cuando vienen unos vientos fuertes, se caen 4 árboles y se vuelan 3 techos, pero eso no es un huracán. Okay, entonces vamos a ver el aguacero del proyecto. Trabajamos por intervalos. De 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 12, de 12 a 24, de 24 a 48. Y según la secuencia, número 1 es ese delta P. Va ahí. El número 2, ese delta P. Va aquí. Reordenamos la lluvia. Y ese reajuste es para que todas las cosas ocurran en el mismo instante y no desfasadas en el tiempo. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Y después de 6 horas sí, va en ese mismo orden. 7, 8, 4, 2, 2.8 y 2.5. Y ya tengo mi secuencia de lluvia ordenada como si hubiera sido un evento que en vez de generarlo de manera extrema estadística, lo hubiéramos medido. Y eso es lo que se llama el aguacero. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con ese aguacero del proyecto. Tenemos que P, total o bruta, es igual a P neta o efectiva menos las pérdidas hidrológicas. Lo que tenemos ahora mismo es la precipitación total o bruta.
Pero la precipitación total o bruta no es lo que genera la escorrentía en el río. Lo que genera la escorrentía en el río es la precipitación neta o efectiva. Así que usualmente utilizamos un modelo muy simple que dice que P es igual a R más F. Es decir, aquí llegó la precipitación que viene del nivel atmosférico, es la precipitación total o bruta. Va a darse infiltraciones en el terreno. Y cuando queda un excedente de lluvia, entonces se empieza a producir una escorrentía superficial, y esa escorrentía superficial es la que va a dar aquí al río, y cuando eso llega ahí, entonces el nivel empieza a subir. Entonces, para generar esos caudales aquí, ya tengo esto, pero el caudal se genera con esto, porque recuérdense que el caudal total es el caudal directo más el caudal base, donde por aquí viene el flujo de agua subterránea, y esto es lo que genera el flujo de agua subterránea, esto es lo que genera la escorrentía. Usualmente, como tenemos esas lluvias extremas, extremistas, generalmente, ¿qué hacemos con el caudal base en esas lluvias extremas? Lo ignoramos porque si hay un porcentaje muy pequeño de la lluvia total. Y con esa escorrentía directa vamos a tener el caudal directo, y si ignoramos esto, vamos a decir que ese va a ser mi caudal total en el río. ¿Vamos bien? Okay, entonces, ¿cómo obtener las pérdidas hidrológicas? Vamos a usar un método que se llama, vamos a echar para atrás, vamos a recordar hidrología. En el curso de hidrología usted vio dos métodos. Vio el método de Horton. ¿Se acuerdan de Horton? Bien. Y vio el otro método que es muy simple, que es ficticio, que le llamó el método del índice phi. Bueno, no vamos a usar ninguno de los dos, porque phi es algo ficticio, algo muy simple para usted empezar a manejar conceptos en hidrología, y a esto le llamó R y a esto le llamó. ¿Y por qué no vamos a usar ninguno de los dos? En la práctica se usa un método horroroso de ensayo de error para adelante y para atrás que se llama el método de Green-Ant, pero eso son la frontera de la investigación de la ciencia, así que no nos vamos a meter con Green-Ant. Vamos a usar un método probado, que es el método del número de curva. ¿Y por qué no vamos a usar Horton, que es mejor que este? Porque Horton tiene una deficiencia. ¿Y cuál es la deficiencia de Horton? Que si esto hace así, ¿qué decía Horton? Que en este intervalo solamente se infiltraba el agua que caía de la atmósfera en ese intervalo. Pero eso no es cierto. Porque si la lluvia empezó acá, ¿qué pasa con el terreno? El terreno está cubierto de agua. Entonces el terreno absorbe agua. ¿De dónde la absorbe? No de lo que cayó del cielo. Lo que cae del cielo se está acumulando. Así que en este intervalo de tiempo, ¿cuánto absorbe? Así que hay un déficit. Este déficit, y ese déficit, ¿de dónde lo absorbe el terreno? De lo que se acumuló sobre la superficie de él. Entonces, debido a esa deficiencia de Horton, que lo corrige el método de Green-Ant de una manera bastante espeluznante matemáticamente, existe este otro método probado, que es el método del número de curva, que es el que vamos a usar aquí. En hidrología ustedes usaron el método del número de curva. ¿Para qué usaron el número de curva? Para obtener el hidrograma unitario.
que ya ustedes tuvieron cierta experiencia con el número de curva, pero le vamos a dar otro uso al número de curva para determinar las pérdidas hidrológicas, especialmente si se dan situaciones como esta, donde Horton produce unos resultados incorrectos, pero esa es la teoría básica de Horton, pero por algo empieza la teoría y después la gente hace la corrección. ¿Estamos bien? Okay, entonces más adelante se van a dar cuenta en el proceso cuando ocurre. Bien. Entonces, básicamente, el número de curva dice lo siguiente. Que ahí tenemos mi precipitación total o bruta, de que aquí pues va a haber el flujo de agua subterránea o el agua que se infiltró, y lo que queda arriba es la precipitación neta o efectiva. ¿Bien? Y que esa cantidad de pérdidas hidrológicas va a depender de cuánta agua se absorbe. Y ustedes en hidrología estudiaron que habían tres tipos o tres condiciones. Cuando el suelo estaba totalmente seco y el punto de marchitez, cuando estaba entre el punto de marchitez y la capacidad de campo, y cuando estaba entre la capacidad de campo y totalmente saturado, y a eso le llamaban condición de humedad antecedente, tipo 1, seco, tipo 2, normal, y tipo 3, húmedo o saturado. Así es que vamos a presentar aquí las condiciones para el tipo 2, condición de humedad normal del suelo, cuando el contenido de humedad del suelo se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. ¿Vieron eso en hidrología? Oh boy, entonces, imagínense, esto es aplicación de lo que Dios va a dar. Entonces yo no puedo dar aquí los dos cursos, así que lo doy suponiendo que ustedes. Bien, entonces para esa condición tenemos esta ecuación aquí, donde la escorrentía, que aquí le llamaron Q, va a ser la precipitación o total o bruta menos I al cuadrado P menos I más S, donde S es el almacenamiento potencial por retención, lo que se acumula sobre la superficie del terreno en teoría. Pero no se acumula. ¿Por qué no se acumula? Se acumularía si el terreno fuera totalmente ¿qué? Horizontal. Pero como tiene talud, él no se acumula. Él corre hacia los puntos más bajos hasta que llega al río. Bien, entonces, nosotros no vamos a usar métodos gráficos, vamos a usar las fórmulas, y estas son las gráficas de esa ecuación. Y ahí tenemos que R va a ser igual a P menos punto 2S al cuadrado entre M más punto 8S para una condición antecedente tipo 2, condición de humedad normal del suelo. Porque recuérdense, si el suelo está muy saturado, pierde la capacidad de absorción de agua. Y si el suelo está seco, tiene una capacidad tremenda de absorber. Por eso una lluvia en mayo no produce los mismos efectos que una lluvia en octubre. Porque el inicio de la estación lluviosa, el suelo está seco y absorbe mucha agua, mientras que al final de la estación lluviosa el suelo está saturado y tiene poca capacidad de absorción. Así que cuando se dan los desastres naturales aquí de inundaciones más frecuentemente, al inicio de la estación lluviosa o al final de la estación lluviosa. Usualmente al final de la estación lluviosa, porque como el suelo está lleno de humedad, no tiene mucha capacidad de absorción de agua, y entonces queda mayor excedente porque no hay muchas pérdidas hidrológicas. Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir el número de curva? El número de curva va a ser igual a 1000 entre 10 más S. Así que de ahí el almacenamiento potencial por retención es 1000 entre el número de curva menos.
Y ese almacenamiento potencial por retención es el que necesito aquí para poder calcular la precipitación neta o efectiva. Existen varias gráficas de esto. Aquí está. Allí. Pero, si usted incrementa el tiempo, esta gráfica es este cuadrito de aquí. Porque a veces en esa gráfica original no le cabe todo. Así que para mayores precipitaciones, porque la primera nada más llega hasta 12 pulgadas, y si ya es la PMP es más de 12, entonces tiene que entrar aquí. Pero no vamos a usar métodos gráficos. Los métodos gráficos son cosas del pasado. Vamos a usar métodos Jetson, no vamos a usar métodos Flintstone, donde tengamos alternativas entre Jetson y Flintstone. ¿Por cuál de los dos nos vamos? Definitivamente que por Jetson, porque eso es, si usted usa un programa de computadora, eso es lo que programa. Además, estas cosas se pueden hacer fácilmente en Excel. Pero necesitamos el número de curva. ¿Y ustedes obtuvieron números de curva en hidrología o no? Sí, pues. El número de curva depende de el tipo hidrológico de suelo, de la humedad del suelo y del uso del suelo. En hidrología hay 4 tipos hidrológicos de suelo, no se usa la misma clasificación de mecánica de suelo. En hidrología hay el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. El grupo A es suelos arenosos, el grupo B suelos limosos, el grupo C suelos arcillosos y el grupo D suelos formados por arcillas plásticas expansivas. ¿En qué región del país el suelo es típicamente de arcillas plásticas expansivas? ¿Alguien ha ido a Suero para carnavales? Antes de fumarse tuvo la oportunidad de ver el suelo, antes de salir en una esquina de Punta Fogón en la Cáscara. ¿No vieron el suelo? ¿Qué pasa con las arcillas plásticas? ¿Alguien es de Azuero? ¿Qué pasa con el suelo? Está lleno de grietas, y cuando llueve el suelo se expande, y cuando pierde humedad se agrieta, y usted llega allá y encuentra que el suelo está lleno de esto cuarteado, ¿sí o no? Eso es una característica típica de los suelos formados por arcillas plásticas expansivas, que cuando pierden su humedad se agrietan y quedan esas grietas ahí, y ya el suelo ha perdido tanta humedad y no ha habido recuperación natural del suelo por la cantidad de agua que le han extraído por bombeo, que ya el suelo no se ha recuperado y tiene esas grietas permanentes. Porque cuando llovía suficiente y el suelo absorbía humedad, el suelo se expandía y se cerraban las grietas. Pero ahora, como ha habido un abuso en la extracción de agua, para los culecos y todo lo demás, y esa es la ironía, donde hay menos agua en el verano es donde más se malgasta en el verano. Uso del suelo. Bien. Entonces, vamos a mostrar la tablita. La tablita. Entonces usted necesita un promedio pesado. Así que tenemos aquí una condición de humedad antecedente tipo 2, humedad normal, y el I es .2S. Okay. De la fórmula esa que tenemos allí. Paso utilizando estas cosas, voy a dañar el foco. Bien. Entonces aparecen tablas típicas como estas. Okay. Donde usted va a encontrar el grupo hidrológico de suelo ABCD, condición de humedad tipo 2 normal, tipo 2. Aquí tenemos una tipo 3 saturado. Así que aparecen en los manuales
estas tablas donde se da el uso y la cubierta del suelo. En el caso de agricultura, algunos criterios sobre el manejo del suelo. Aquí está la descripción. Hileras rectas, cómo se siembran las cosas. Ustedes han visto en las películas ahí, los maizales están en fila. ¿Por qué? Porque todo es mecanizado y la siembra se produce mecanizada y van dejando los granos de maíz, etcétera. Así que ahí está la descripción de que hileras rectas por líneas de nivel cuando se hacen terracerías. ¿Dónde deberíamos hacer esto por líneas de nivel aquí en Panamá y no se hace? En tierras altas. Aquí está el cerro y no se hace terracería así. Se siembra así. ¿Y qué problemas hay? Erosión. Y el problema no es la erosión, el problema es la pérdida del suelo. Y con mucho tiempo ya ese suelo va a perder toda su materia orgánica y no vas a poder sembrar nada porque no te sirve nada. Entonces hay malas prácticas. Bien vida, bien gracias a ustedes que siembren como quieran y después allá se quejan de que la cebolla no se la compran. Usted ha ido al supermercado y ha visto la cebolla. Está la importada, bonita, sequecita, amarillita. 98 centavos, por decirles algo. Ahora está la nacional a 60 centavos, pero antes estaba muy cara. Usted agarra la nacional, podrida, aguada, maloliente. ¿Sí o no? ¿Han ido al súper? Entonces, ¿cuál compra? No importa, porque paga más, pero al final recibe más, porque esa nacional tiene que botarle 5 capas y al final compraste un cebollón así y te pongo una presentación. Si es que no estaba toda podrida. ¿Y cuál es la diferencia? El tratamiento que se le da al producto, allá lo seca. Y aquí, así mismo, como sale del campo, así mismo va al mercado, lleno de humedad, y eso es lo que hace que el producto se pudra. Entonces, cuando yo fui a Holanda, son países